El Callejón del Diablo. Hasta hace algunos años existía, a corta distancia de lo que hoy es el centro de la ciudad, una estrecha callejuela conocida con el nombre del Callejón del Diablo. La citada vía, que empezaba en el descampado de San Martín y desembocaba en la zanja, consistía en un pasadizo sombrío, bordeado de árboles frondosos, y atravesaba un paraje solitario en el que, a modo de vivienda, se descubría una casucha paupérrima habitada por un tísico. Como se comprende, ya sea por el enfermo, por el nombre, o quizá por su lobreguez, el hecho es que poca gente se aventuraba de día por esa ruta, y quien la utilizaba procuraba salvar su recorrido apresuradamente. Naturalmente, de noche, únicamente los temerarios se atrevían a cruzar tal calleja, teniendo para ello que valerse de todos sus sentidos, pues después del ocaso reinaba allí una profunda oscuridad. En cierta ocasión, uno de aquellos bravos que son capaces de tragarse al propio diablo volvía a casa, luego de una sabrosa plática con sus compañeros de la ritual tertulia nocturna. Se internó en el callejón y, hallándose casi a mitad del camino, acertó a vislumbrar una figura que se apoyaba en el tronco de uno de los árboles mencionados. Tuvo un ligero sobresalto, pero inmediatamente se recuperó y musitó para sus adentros: «Con que forajido chamí, ahora verás». Y empuñando las manos se dirigió resueltamente hacia el sujeto. Ya se encontraba a unos metros del individuo cuando, de pronto, se iluminó la escena y surgió ante los ojos del valiente un ser horrendo que reía malignamente. El noctámbulo sintió que la tierra se hundía bajo sus plantas, pero, acicateado por su instinto de conservación, en lugar de desmayarse puso pies en polvorosa, logrando así evadirse de una segura desgracia. La noticia de que el callejón de Marras se aparecía el demonio cundió entre la población y, a consecuencia del incidente ocurrido al trasnochador de la historia, se propaló que otras personas ya habían sido asustadas por el monstruo espectro. Y, si regularmente el callejón era escasamente transitado en las noches, al comprobarse que Lucifer se había establecido en él, ya nadie osaba ni por equivocación usar este camino después de ocultarse el sol. Y, como sucede siempre que se trata de las calamidades públicas, alguien ducho en cuestiones diabólicas aconsejó que, para evitar que el diablo comenzara a incursionar fuera de su reducto y se abatiese sobre la comunidad, quién sabe con qué malditos fines, se depositaran diariamente bajo el árbol infernal algunas ofrendas, de preferencia joyas y monedas de oro. Y así se hizo. Lo curioso del caso es que los supersticiosos, que todas las mañanas iban a dejar sus obsequios a Satán, observaban que los del día anterior se habían esfumado, lo que les afirmaba en su convicción de que el diablo se complacía con los regalos que el pueblo le brindaba. Pero el misterio llegó a oídos de dos fornidos pescadores sanfrancisqueños, que ya se las habían visto en sus correrías marinas hasta con basiliscos, de manera que estaban curados de espanto, y dialogaron así los lobos de mar. «¿Qué te parece lo del diablo de San Martín? A mí me parece que hay un gato encerrado, y que el diablo ese tiene costumbres de ratear. Y tengo para mí que, como buenos hijos de Dios, si hay algo que no debemos permitir, es el robo a sus ovejas, aunque el ladrón sea el mismísimo Belcebú». «¿Crees que podamos hacer algo?», preguntó el primero. «Sospecho que sí», contestó filosóficamente el interpelado. Esa vez, al filo de la medianoche, dos siluetas penetraron resueltamente en el pavoroso callejón, y, como es de rigor, el presunto diablo esperaba pacientemente apoyado en su árbol para infundir terror del más allá al desprevenido transeúnte que se arriesgase a ingresar en aquellos dominios del infierno. Ya estaba el padre de las tinieblas listo para encender su cartucho de azufre y mostrarse a los que se aproximaban cuando súbitamente, a la luz de una antorcha nacida de la nada, vio emerger la imagen peluda, armada de negros cuernos y larga cola, del auténtico Satanás. No se proponía todavía la sorpresa cuando experimentó en las posaderas la mordedura de un fuego que le quemaba las entrañas y que no era más que un tizón al rojo vivo que diestramente acababa de aplicarle en esa región uno de los pescadores. Pues ya supondrá el lector que los sanfrancisqueños eran los autores del contraataque diabólico. Presa de un pánico indescriptible, el cavernícola solo atinó a decir: «Jesús, el diablo quiere llevarme», y
profiriendo aullidos demoníacos, emprendió velocísima carrera, comparados con la cual los récords olímpicos no son sino juegos de niños. A la noche siguiente, los pescadores se apostaron en el callejón y, aunque montaron guardia hasta el alba, el diablo no apareció por ningún lado. Sin embargo, al poco tiempo de la vergonzosa retirada del adversario, se averiguó que un prominente personaje de la localidad se debatía entre la vida y la muerte a causa de una extraña y repentina enfermedad que, en forma de llagas, se le manifestó en los glúteos, aparentemente producidas por quemaduras profundas. El individuo sanó porque, según opinión del vulgo, se arrepintió de sus culpas y donó a una institución para pobres un lote de joyas, entre las cuales muchos creyeron reconocer las que ofrecieron al diablo junto a su árbol. Así fue ahuyentado el ángel malo de su madriguera de San Martín, y solamente quedó como recuerdo de los sucesos acaecidos el sugestivo nombre de Callejón del Diablo, con que se designó durante largos años al siniestro recoveco antes de que, con el avance de la urbanización, desapareciera definitivamente de la red de vías pintorescas de la ciudad.